Cuando Gregor Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón, y al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos. ¿Qué me ha ocurrido?, pensó. No era un sueño. Su habitación, una auténtica habitación humana, si bien algo pequeña, permanecía tranquila entre las cuatro paredes harto conocidas. Hola a todos, sean bienvenidos a Citando Párrafos. Los reciben sus anfitriones Ignacio Torrijos y Mario Hernández, quienes solo somos personas comunes hablando y recomendando libros y cosas que nos gustan. En esta ocasión, acompáñenos a platicar de Confabulario, del escritor mexicano Juan José Arreola, el cual fue publicado en 1952. En palabras del propio autor, la condensación, la poda de todo lo superfluo, me ha llevado a castigar el material y el estilo hasta un grado que, en 2 o 3 piezas, pueden clasificarse de absoluto. Este afán me ha arrebatado muchas páginas. Cuando logré condensar en media página un texto que medía varias cuartillas, me sentí satisfecho. Ahora sí, sin más preámbulo, comencemos. Las primeras líneas de Confabulario son del escritor Carlos Pellicer. Mudo espío, mientras alguien voraz a mí me observa. Hola a todos, ¿cómo están? Esto es Citando Párrafos y como cada semana estamos platicando de referencias y de libros. ¿Cómo estás, Ignacio? Hola Mario, yo estoy bien, espero que tú también estés bien. Como ya pudimos tocar de inicio, esta vez vamos a hablar sobre un autor interesante, un autor que, si bien lo pudiéramos comparar con los que ya tocamos en estos primeros programas que ya tenemos de recorrido, yo diría que, o utilizaría esta frase de las abuelas, que Juan José Arreola se cuece aparte. Se cuece aparte y lo justifico porque, dicho en sus propias palabras, y es a través de, ya vemos, como él lo llama, una confesión melancólica, él decía lo siguiente: no he tenido tiempo de ejercer la literatura, pero he dedicado todas las horas posibles para amarla. Amo el lenguaje por sobre todas las cosas y venero a los que mediante la palabra han manifestado el espíritu, desde Isaías a Franz Kafka. Si bien el libro que vamos a tocar es una serie de relatos que de fábulas, podríamos decir que en su mayoría no tienen nada de fábula. Sí, es que nos vamos a la estricta acepción que se le da a la palabra de fábula, me parece que dista mucho con lo que podemos ver. Pero eso no le quita ningún mérito a la escritura de Juan José. Espero que no le moleste que lo esté tuteando en este momento. Creo que es el primer autor con el que me refiero de esta manera. Pero es que me he atrevido un poco a hacer esta forma de tuteo porque me ha recordado mucho a esos intentos que llevo yo a título personal. Y perdón si te estoy dejando un poco fuera, Mario, pero ya tú me dirás en ese momento cuando toque a turno tu palabra. Pero de primera instancia me ha recordado mucho esa parte, esa inquietud que llevo despierto desde hace mucho tiempo por escribir. Su escritura me parece no una escritura rebuscada, sino una escritura que se mueve como bajo dos vertientes. Y esas vertientes pueden ser entre bueno o malo, entre blanco y negro. Y dicho lo anterior, ese blanco y negro bien lo podríamos asociar con esa inteligencia que se asocia a las personas que juegan al ajedrez. No porque mi inteligencia esté a ese nivel, pero me atrevo a decirlo, me atrevo a citarme un poco a mí, porque siempre quieres o deseas o tienes algo por decir. Y la forma de Juan José, a pesar de lo difícil que pudo haber sido su vida, a pesar de lo alejado que pudo haber estado de primera instancia de las letras, como los primeros autores de los que ya nos hemos referido, parece que tiene mérito, y por eso es que me atrevo a asociarlo con esa inteligencia asociada con las personas que juegan al ajedrez.
complementando un poco lo que comentas, efectivamente este libro de Confabulario es de sus obras más reconocidas y pues sí, es un compendio de varios cuentos en los que podemos encontrar literatura fantástica, ficción histórica, parodia, cuento experimental y algunas fábulas, como lo comentábamos. Pero sí es una mezcla de diferentes estilos. Ahora, lo interesante de esta obra es, como comentaba al inicio, en eso se resume Confabulario, es tratar de quitar toda la paja de un texto y dejar simplemente lo que es importante. En alguna entrevista por ahí, porque a Arriola ya le tocó ser ese escritor, a pesar de que este libro es de mitad del siglo pasado, ya le tocó ser una persona de medios como la televisión, y era una persona bastante fluida ahí, y él comentaba eso, o sea, que realmente él decidió ya no escribir, si no mal recuerdo, después de los 70s, por decisión propia, porque él ya no consideraba que pudiera agregar más a lo que ya había hecho. Entonces, solo era, parafraseándolo un poco, no tenía sentido llenar de más páginas lo que ya estaba escrito. Y se ve reflejado completamente en cada uno de los cuentos o cada una de las historias de Confabulario. Ahora, también podemos aclarar que, como mencionas, fue una persona bastante aficionada al ajedrez, pero que también tuvo muchísimas profesiones en su vida. Y creo, hasta donde entiendo, sí estuvo cerca de los libros, por lo menos desde los 10, 12 años. Porque en sus tantos trabajos, pues estuvo en algunos que tenían que ver mucho con... Si no mal recuerdo, trabajó en una imprenta desde pequeño. Entonces, pues sí, los libros fueron parte fundamental de su vida desde muy temprana edad, que ya después fue desarrollando más con el tiempo. Creo que esta obra la escribió por ahí de los 34 años, en sus 30. Entonces, pues mira, sí podemos ver bastante influencia de muchos otros escritores. Sí, tal vez planteé un poco mal la idea acerca de lo cercano que estaba Juan José en su momento con las letras. Hay mucha razón en lo que dices acerca de sus múltiples labores desarrolladas, y una de ellas fue el tema de la imprenta. Y yo creo que esa parte lo llegó a hacer, le provocó mucha inquietud. Y me voy a atrever nuevamente, tal vez en este momento no estemos haciendo citas de otros autores, pero me voy a atrever con un poco a relacionarlo con el sentido y el origen de este programa. Cuando hablamos y cuando planteamos la existencia o el desarrollar este programa, hablábamos precisamente de crearnos un espacio para, por lo menos para Mario y para mí, el espacio en el que pudiéramos hablar, porque dicho sea de paso, no es tan fácil para nosotros como en cierto punto, en cierto momento, dirigir una conversación, dirigir una charla. Más bien estamos como en una charla, vamos a ser creo que los últimos en hablar, y lo relaciono un poco con este estilo o esta intención de escribir de Juan José. En palabras un poco ahora sí, de Octavio Paz, se le pidió hacer comentarios acerca de la escritura de Juan José. Él mencionaba que en cada página Arriola buscaba la inmortalidad, el futuro. Cuidó cada párrafo, cada letra, y construyó piezas perfectas. Escribía a cuentagotas, es lo que se dice, pero sometía su español a un estricto control. Dejaba la soledad y salía ahí. Así, o sea, haciendo eso, él buscaba oídos, los que quisieran escucharle, y ahí es como su escritura, su verbo, se desbordaba. O sea, nuevamente le relaciono esto con la intención de este programa. Esto es una creación de un espacio para decir lo que pensamos, decir o hablar de lo que nos gusta, como se dice en la presentación del programa, lo que nos inquieta, y nuevamente, valga el atrevimiento, me atrevo a decir que lo que hizo en su momento Juan José me recuerda mucho a lo que hoy día nosotros estamos intentando hacer, contar
contar historias de otra manera. Como mencionaste al inicio, Franz Kafka fue de sus principales influencias al escribir. Y pues bueno, tal vez me voy a ir con el más, podría ser simple o tal vez obvio. Si recordamos bien, Gregorio Samsa de repente un día despierta convertido en un insecto. Entonces hay un cuento de confabulario que fue el primero que me hizo recordar a Kafka. En uno de los cuentos de Juan José Arreola habla de una persona que despierta y tiene unas astas de toro o cornamenta de toro. Entonces en 2 páginas platica como de su día normal y cómo se le hacía como muy común, a diferencia de Gregorio Samsa. Él sí sale a la calle y al final pues bueno, digo, solo es el resumen de cómo él está viviendo y cómo lo ven los demás, que se me hace muy, muy divertido. Y creo que es de los acercamientos que puede tener. También hay otros textos que podríamos platicar, como también el cuento del rinoceronte, que pues habla de cómo a un hombre común, que era un poco arrebatado, decirlo de alguna forma, termina siendo controlado por una mujer y pues bueno, es también un libro bastante... un cuento bastante agradable. No sé qué opines de algún otro cuento que hayas encontrado. Bueno, voy a intentar ir de lo general a lo particular. Tal vez en este momento me estoy centrando mucho en hablar a título de Juan José y a estar haciendo como referencias a lo que él representa como escritor, y lo voy a asociar, o sea, antes de ir a ese título, quisiera asociarlo con una frase que en algún momento le encontré que decía: se escribe como se vive. Y esta frase la pudiera asociar, ahora que estamos en esto, me gustaría asociarla muy de cerca, tal cual, a Juan José en este momento, porque pues es a quien estamos citando, y a Lucía Berlín. ¿Y por qué lo digo? Porque la forma o el estilo que imprimen representa tal cual lo que ha sido su vida, y eso lo vemos en piezas como Pueblerina, lo vemos como en piezas como corrido, y tocando nuevamente el punto de lo que... Me parece que el mérito de Juan José es no alejarse de lo que, del todo, de lo que le representa geográficamente el medio en el que se desarrolló. A pesar de que él en sus planteamientos, en su escritura, partió de un aislamiento del campo y culminó de alguna manera en las megalópolis, me parece que se aferró mucho a ese punto geográfico en el que él se desenvolvió. Y tan así es que eso no sé, o sea, vuelvo a hablar a título personal, eso lo pueden identificar desde el momento 1, cuando estamos leyendo la introducción de este confabulario, en el que cita a la tierra de la que ha salido, Zapotlán, si no mal recuerdo. Y eso también me recordó a 2 autores más. Me recordó, como dijiste de principio, a Juan Rulfo, con su entrañable Comala, y me recordó también al Macondo retratado por García Márquez. Sí, en realidad guarda como todas esas raíces, y de hecho, pues por lo menos con Rulfo, pues son contemporáneos y vienen pues, de la misma tierra, y realmente pues también se nota cierta influencia de cada uno en la obra del otro. Uno de los cuentos, o el cuento con el que yo conocí a este autor, fue con el guardagujas. Lo leí en algún lugar ahí perdido en internet y me encantó. O sea, me encantó porque es un cuento sumamente corto. Debe tener unas 5 páginas y le puedes dar la interpretación que te guste, que tú quieras, pero obviamente te lleva por una línea. Un guardagujas es la persona que hace el cambio de vías en los trenes,
que pues, bueno, se utilizaba mucho antes. Y narra, y es a mi gusto, tan bonita la historia que me enganchó por completo y quise saber más de Juan José Arreola. Entonces, ya conociendo todas sus formas o sus cuentos, que por lo menos están en este libro, pues te das cuenta que era bastante variado, que no vas a encontrar ese mismo texto o esa misma forma en toda su... No va a ser, por ejemplo, como un Juan Rulfo, que en El Llano en Llamas más o menos todos tienen la misma línea, ¿no? Y sabes como más o menos para dónde van. Un poquito de realismo mágico. Con Juan José Arreola es otro camino diferente. Así como puedes explorar esos temas como profundos y que tú quieras interpretar en el guardagujas, puedes encontrar terror o demasiado miedo en La Migala, o podrías encontrar una carta a Dios, o podrías encontrar a una persona transformada en el texto de... Una persona transformada o más espiritual en el texto de Pablo, o hablar del demonio o del diablo y de sus tretas con el nombre de el pacto con el diablo. Entonces, se me hace bastante interesante. Es un libro que se tiene que leer. Si no me equivoco, a mí no me tocó, pero creo que está dentro de los libros obligados por la SEP, según tengo entendido, no lo sé. Pero se me hace un escritor que da lo que... Se le ve el amor a la literatura y cómo te quiere llevar hacia él. Sí, exacto, y qué mal que lo estoy tocando justo a estas alturas, porque, o sea, a Juan José nuevamente te digo, insisto en esa parte, hay que reconocerle mucho mérito, y un mérito más que me voy a atrever a reconocerle es el de utilizar la palabra confabulario para darle título a esta colección de cuentos. Si nosotros nos remitimos, por ejemplo, al significado de dos palabras en este momento, que pueden ser confabularse y confabulación. Para la primera podemos encontrar que confabularse es ponerse de acuerdo dos o más personas, normalmente para delinquir o perjudicar a otras. Y la confabulación es un acuerdo o un convenio secreto entre personas, normalmente para cometer alguna fechoría. Y ahora bien, tomando de referencia lo que acabo de mencionar, pues el mérito está en que por todo lo que encontramos en la forma en que relata, por estas historias que en realidad no convergen de ninguna manera, salvo porque están impresas en este volumen, pero eso no significa que eso no le quita ningún significado. Eso más bien amplía como decía, el sentido de por qué utilizar un título como esto, porque viene a que este confabulario puede llamarse o puede definirse como un lugar donde por un acuerdo, en este caso del autor, el caso Juan José, se han reunido textos contando las historias de las fechorías de sus protagonistas. Así es como lo veo, y me parece que guardando un poco la compostura o previendo el atrevimiento, me recuerda también a un libro de reciente publicación que es de Almadelia Morillo, donde recién publicó un título de, si no mal recuerdo, se llama Cuentos Malditos. El estilo que le imprimió Almadelia en este título, sin duda yo podría, lo insisto, guardando o previendo el atrevimiento, puedo encontrar relación entre el estilo de la escritura de Juan José con el estilo que utilizó en este último libro, Almadelia. Ojalá nos dé el tiempo como para que en algún momento a la distancia nos podamos sentar también a analizar ese título y podamos no compararlos en estricto sentido, pero sí ponerlos y decir o corroborar mi atrevimiento de decir, sí, en efecto se escribe como se vive, y Juan José y Almadelia, yo creo que, y Lucía, que en su momento ya también toqué, han vivido o han imaginado bastantes cosas, y a través de esta separación de personajes que si bien no es como una dicotomía con la que muchos a veces nos desenvolvemos, yo podría decir que esto parecería también por momentos una personalidad múltiple que
que también algunos otros también padecemos. No sé si estoy siendo claro del todo en esta idea. Pienso que la forma en la que están escritos estos relatos no es más que un relato de las inquietudes, a pesar de que se le pueda definir como entre el blanco y el negro. Yo creo que Juan José se estaba dentro de matices varios. Lo podemos encontrar dentro de varios matices, tan así es este abanico amplio de relatos. Hace algunas semanas terminé de ver la serie Dark, y hay una frase que me gustó mucho por ahí de los últimos capítulos que dice: todo lo que alguna vez vivió vive para siempre en la eternidad del tiempo. Y me gustó mucho. Después de leer por ahí algún cuento de este confabulario, encontré una frase que se le parecía un poco y dije: wow, entonces alguien lo dijo antes. Y alguien lo dijo antes y podría decir tal vez mejor. Entonces, en una parte de estos cuentos se menciona: todos los hombres vivientes quedarán superfluos e irán desapareciendo absortos en el ser que todo lo contendrá. Entonces, para mí encuentro mucha relación en estas dos líneas, una hablando del universo, del tiempo, de la eternidad, y la otra diciendo prácticamente lo mismo, pero en un tema como más espiritual, si lo quieres ver así, como más de una deidad o de algo todopoderoso. Y me gustó mucho, en general me gustaron mucho los cuentos, y no sé si quieras agregar algo más o empezamos a despedirnos del programa. Sí, me gustaría hacer una última mención, y esta última mención va en relación al cuento de la Migala. Me parece uno de los relatos más entrañables, por decirlo de alguna manera, por la forma en que cierra el cuento y por la forma en que va abordando. Yo creo que desde el principio, espero no estar atentando contra las definiciones estrictas de las palabras, pero desde el principio nos está anticipando el fin. Y ese fin tiene que ver con una separación. Con una separación que suele costar, que tal vez a los ojos de muchos, no sé, me parece como una analogía de mucho mérito, no está nada rebuscada. Me parece por eso que es demasiado entrañable, por la forma en que asocia la presencia de una araña. Lo voy a decir así: este cuento tiene que ver con una araña y la forma en que se desprende de la misma, para rematarlo con la siguiente frase que está al final de este relato. Entonces, estremecido en mi soledad, acorralado por el pequeño monstruo, recuerdo que en otro tiempo yo soñaba en Beatriz y en su compañía imposible. Y solo para terminar, hablando del tema de la Migala, que habla de miedo prácticamente, de un hombre que tiene, pues que vive con el miedo constante de ser mordido por esta araña, pero que pues, él lo decidió de esta forma. También encuentro otra frase que habla de un miedo tal vez mucho más profundo que expresaba Arreola en uno de los textos. Y dice: vuelvo a caminar lentamente, cabizbajo, por calles cada vez más sombrías, seguro de que voy a perderme en el olvido de los hombres. De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Muchas gracias por escucharnos y recuerden, tengan muchas citas con las letras. Hasta el próximo capítulo.